Eres un vagabundo ya viejo, que vive en Brasil. Un día, ves como un lunático tiene a una mujer con un arma, tienes que hacer algo. Con sigilo logras acercarte y tumbar el delincuente y su arma, la mujer logra escapar. No fuiste rápido, y el lunático logra darte 2 tiros en el pecho. Sigues luchando, la policía llega y logra darle unos tiros y es abatido, pero lamentablemente no sobrevives. A pesar de que has muerto, siempre serás recordado por tu valiente acto. Incidente: vagabundo salva mujer de lunático, septiembre de 2015. Bajas a cenar, recibes la comida y la acabas mientras charlas un rato con tus padres antes de irte a acostar. Mañana tendrás que ir a la escuela temprano. Subes a dormir, pero a eso de la medianoche te entra un fuerte dolor en el estómago. Es tanto el dolor que tus padres te llevan a urgencias. Llegan, y los auxiliares al notar tu inmenso dolor te pasan directamente con el doctor, te realiza un par de pruebas para finalmente darte un diagnóstico. Lees los resultados, y te dicen que tienes algo en el apéndice, pero con una leve cirugía estarás bien, no corres ningún peligro si se realiza inmediatamente. Ingresas a una habitación distinta, donde está el médico que te va a realizar la cirugía. Te acuestas y te colocan la anestesia, cierras los ojos pensando que te iban a dormir para no sentir nada. Minutos después, no puedes moverte ni hablar, pero notas que aún escuchas, sientes tu cuerpo y todo a su alrededor, parece que la anestesia no actuó como debía. Escuchas al médico decir: que comience la cirugía. Incidente: el dolor más grande en una cirugía. Eres una chica de 19 años venezolana con una adolescencia normal. Se acercaba domingo, así que decidiste planear una salida con tus amigos a un río y contrataron a una empresa de tour. Le hablas a tus padres sobre esa salida, tu padre te dice que no es buena idea ir allí por las fuertes lluvias e inundaciones. Estás tan emocionada por ir que se te olvida lo que te dijo tu padre. Vas al río en autobús con tus amigos, todo iba bien, todos se estaban divirtiendo. Notas que hay un crecimiento repentino en el río, te subes a una piedra y te resbalas. Un chico que es guía se lanza a rescatarte, pero falla en el intento. Tus amigos que te habían acompañado te perdieron de vista a ti y al chico, llaman a las autoridades. Al cabo de unas horas, ese mismo domingo en la tarde encuentran el cuerpo sin vida del chico encima de una piedra. Tú sigues desaparecida y no hay ningún rastro de ti, tu familia está desesperada. Después de 2 días encuentran tu cuerpo sin vida, todos se lamentan tu partida. Incidente: 2 jóvenes barineses mueren arrastrados en el río Calderas en la cueva de los corredores. Oh clase, esto sería todo por hoy, nos vemos el día de mañana para verificar las respuestas de la tarea. Terminas otra jornada de trabajo como maestro. Entras a tu bochito, mejor conocido como escarabajo, y vas a tu casa para ver cómo está tus papás y hermano. Que, por cierto, tiene también su trabajo en la propia casa. Estás en tu casa mientras tú y tu familia están en la comida. Terminan de comer y te vas a tu habitación a revisar algunos asuntos de la escuela y también en organizar lo que harás en la clase del día de mañana. Ya es de noche y debes de irte a dormir para no llegar tarde al trabajo. Escuchas a lo lejos algunas sirenas de la policía municipal, piensa que algo está pasando cerca de tu zona. Pero cada vez escuchas que el sonido de la sirena se escucha más fuerte, te da la mala sensación que algo malo está sucediendo en la zona. Escuchas un fuerte sonido fuera de tu casa y decides salir de la casa para echar un vistazo. Ves a lo fondo que llegan unas personas armadas. Oh, no debiste salir de tu casa. Tu hermano se percata que estás fuera de la casa y decide salir a auxiliarle. Pero esos hombres no tuvieron piedad con tu hermano y ambos se fueron de este mundo. En realidad, es la policía municipal, estaban en busca de unos delincuentes. Compañero, algo no me cuadra, revisa los cadáveres de los 2 sujetos. Esos no son Wei. Contexto. El día 1 de noviembre del 2018, hubo un lamentable suceso en mi ciudad natal, Orizaba, Veracruz,
donde elementos de la policía municipal estaban en persecución de ante una camioneta Jeep. Estos respondieron con disparos. Luego de estar en la zona, uno de los dos hermanos salió a investigar, pero desafortunadamente fue confundido por elementos de la policía municipal de Orizaba y el otro salió a auxiliarlo, pero este también perdió la vida por según ser cómplice. Incidente: los hermanos Román y Ernesto, Orizaba, Veracruz, México, 1 de noviembre del 2018. Es el último día de clases, te despides de tus maestros y compañeros. En el camino de regreso a casa te das cuenta de que perdiste tus llaves. Regresas a la escuela con la esperanza de que todavía esté abierta. Vaya, curiosamente todavía lo está. Finalmente encuentras tus llaves en el baño, pero te extrañas ya que en todo el día no estuviste ahí. Y espera, porque cuando salí estoy en este pasillo, si nunca lo había visto en la escuela. Las luces están encendidas detrás de esta puerta, me pregunto quién estará ahí dentro. Por fin has ahorrado para comprar el carro de tus sueños, no puedes estar más feliz. Comes algo y te diriges al concesionario, feliz porque será la última vez que montarás en bus. Llegas, y te presentan varios modelos, no estás decidido totalmente de cuál obtener, por lo que le dices al asesor que te deje probar varios modelos. Él accede, y coges de primero un Tesla, pruebas su funcionamiento y lo sacas a dar una vuelta. Todo va bien y el carro te va gustando, miras a tu izquierda y hay un cementerio, miras el GPS para ver qué camino coges y volver al concesionario. Espera, porque detecta una persona cuando no hay nadie alrededor. Incidente: fue al cementerio a probar un Tesla y su radar capturó algo extraño. Bro, me dijeron que usas Discord, si es así, ¿por qué no unirse al server oficial del canal? Hay diferentes canales para interactuar con la comunidad, eventos, sorteos y demás, te prometo que te va a gustar, así también podremos hablar y mandarme incidentes para el canal, el link en los comentarios.